a todos y a todas. Hoy vamos a ver un poco qué es la ciencia política, ¿sí? Les voy a dejar este video como para que lo tengan ahí de referencia. Igualmente seguimos con el mismo libro que las clases anteriores, ¿sí? Todavía nos quedan varias unidades, así que por algunas clases más lo vamos a seguir usando. Hoy particularmente, ¿sí? Vamos a ver qué es la ciencia política, ¿sí? Esto lo habíamos visto un poco en la clase anterior. Vamos a tener algunas palabritas nuevas que se las voy a ir explicando a medida que vaya desarrollando este concepto. La ciencia política, ¿sí? Es una ciencia social, ¿sí? Como tal, toma ese método de estudio y tiene como principal objeto, ¿sí? Lo que es al Estado, que ya vimos la clase pasada que era, ¿sí? Dentro del Estado vimos que estaban los cargos de gobierno y obviamente dentro de los cargos de gobierno van a estar también las funciones que tiene cada órgano y qué partecita del poder, ¿sí? Del Estado le toca a cada gobernante, ¿sí? Dependiendo del cargo que ocupe. Entonces, de esto que va a ser el reparto de competencias o el reparto de poder, si lo podemos llamar de esa manera, cómo la gente llega hasta ocupar esos cargos o qué fenómenos condicionan, ¿sí? a ese ejercicio del poder, van a ser materias que se va a ocupar la ciencia política, ¿sí? Obviamente no lo va a poder hacer de manera autónoma sola, sino que también se va a tener que apoyar en el conocimiento de otras ciencias. Por ejemplo, en lo que es el derecho, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un concepto importante? Porque era el que nos daba las reglas, ¿sí? que iba a tener este Estado para tener una convivencia armoniosa de toda la sociedad, ¿sí? También va a recibir el apoyo de otras ciencias sociales como pueden ser la economía, ¿sí? la sociología, la antropología, ¿sí? y también de ciencias duras como puede ser lo que es la estadística, ¿sí? que también es muy útil para el estudio de la ciencia política. Lo que les quería decir, si bien les vuelvo a recomendar un video que ya les pasé para la primera clase que explica un poco más esto de la ciencia política, les quería explicar un poco cómo vamos a seguir avanzando con los temas para que lo entiendan, ¿sí? De acá, de ciencia política, es el resultado de una evolución muy larga, ¿sí? Porque en sus comienzos no era una ciencia y más bien, llegando al final de la historia, como quien dice, adquiere carácter de ciencia autónoma. Pero antes también el hombre empezó a racionalizar o a hacerse preguntas sobre lo que era la actividad política y cómo modificaba la actividad del hombre en sociedad. Como punto de partida vamos a tomar para lo que es el pensamiento occidental lo que era la antigua Grecia, ¿sí? Ahí vamos a ver autores como Aristóteles, ¿sí? Platón, Sócrates, y vamos a ver qué ideas tenían sobre este concepto. Vamos a pasar también por Roma y calculo que la clase que viene vamos a llegar hasta lo que era la Edad Media. Después nos va a quedar todo el otro tramo de Renacimiento, Ilustración y Edad Moderna para alguna otra clase siguiente. Por último, cuando entendamos esa evolución, ¿sí? del pensamiento hasta llegar a convertirse en una ciencia autónoma, vamos a ver otros elementos que tiene la teoría política que interactúan con los que ya estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? que son el orden social, el poder y la participación, los partidos políticos, los grupos de presión y el sistema político. Básicamente son distintos actores que van a ir condicionando a los otros elementos que ya vimos y también recíprocamente entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, el orden social hace alusión a cómo se organiza la sociedad en un momento determinado y cuál es la estructura que tiene, ¿sí? Cuando hablamos de estructura, entiéndase cómo las distintas clases que tiene la sociedad, quiénes son los que ocupan los cargos públicos, quiénes son
los que trabajan, quiénes los que no trabajan, ¿sí? Eso va a estar determinado por el orden social, quiénes van a ser los que ejerzan el poder y quiénes no, ¿sí? Obviamente que el orden social va a condicionar a la sociedad y obviamente también va a condicionar cómo se organiza ese Estado, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con los demás elementos, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Si tienen alguna consulta, acuérdense, socialicemos por la pizarra común con los demás compañeros y cualquier cosita también tienen, como les dije, el otro video que se los voy a recomendar ahí en el texto como complemento a la lectura del libro, ¿sí? Y de la explicación que les estoy dando ahora. Para la clase que viene vamos a ver evolución del pensamiento político, ¿sí? En lo que es la Edad Antigua y la Edad Media. Si llega a haber alguna modificación en lo que es el calendario académico, en cuanto a si tenemos que hacer una evaluación o algún tipo de cuestión similar, quédense tranquilos que igual yo les voy a estar avisando, ¿sí? Si no, nos vemos la próxima clase con el desarrollo, como les digo, de ese tema, evolución del pensamiento político. Bueno, buena semana y nos vemos. Chau, chau.